Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La tormenta que se avecina. La vasta y fría extensión del espacio se extendía sin fin, salpicada de estrellas que habían sido testigos del ascenso y la caída de innumerables civilizaciones. Entre ellas, un imperio se había alzado por encima de todos los demás. El dominio galáctico había conquistado cientos de mundos, esclavizado especies enteras y aplastado cualquier resistencia. Ahora, el dominio había elegido su próximo objetivo, la Tierra. El Consejo Supremo de Guerra se reunió en Barim Prime, la capital del dominio, para discutir los planes finales de invasión. Hologramas mostraban la posición de la Tierra en el mapa galáctico. El almirante Korvac, un veterano con fama de conquistas rápidas y brutales, se alzó ante los líderes reunidos. Los humanos son débiles, declaró, con voz enérgica, en la sala. Carecen de la tecnología de la flota y del número necesario para resistirnos. Su mundo caerá en cuestión de días. Los miembros del consejo asintieron. La Tierra era un mundo menor, sin alianzas con ningún poder galáctico y aislado en un rincón remoto del cosmos. El dominio los había ignorado durante siglos, considerándolos unos insignificantes. Pero ahora, con su imperio en expansión, la ubicación de la Tierra la convertía en un activo valioso. Una flota de 2000 naves de guerra, con la capacidad suficiente para devastar un sistema planetario, fue enviada al espacio humano. El dominio ya había aplastado mundos con defensas mucho mayores antes, esta vez no sería diferente. A medida que la flota se acercaba al sistema terrestre, los oficiales del dominio observaban el planeta con curiosidad. A diferencia de la mayoría de los mundos que habían conquistado, el espacio que rodeaba la Tierra estaba extrañamente silencioso. No había grandes estaciones de batalla ni patrullas de naves de guerra, solo pequeños satélites y estaciones espaciales que orbitaban alrededor del azulado planeta. El comandante Tals, segundo al mando de la flota, desestimó los informes con desdén. «Esto es casi una ironía», murmuró. «¿Están seguros de que estas criaturas siquiera saben pelear?» El almirante Korvac esbozó una sonrisa arrogante. «No necesitan saber cómo pelear. Solo necesitan saber cómo morir». Las naves exploratorias del dominio iniciaron su aproximación, escaneando en busca de actividad militar. Lo que encontraron los desconcertó. No había grandes flotas, escudos planetarios ni redes defensivas capaces de detener una invasión. Tan solo unas pocas estaciones vitales y una flota humana tan pequeña que resultaba ridícula. «Esto ni siquiera es una batalla», dijo Tals riendo. «Es un acto de piedad». Mientras la flota del dominio se preparaba para enviar una demanda oficial de rendición, llegó un único mensaje al sistema de comunicación de su nave insignia. «Regresen ahora». Esta es su única advertencia. El mensaje era breve, simple, pero inquietante. El almirante Korvac se echó a reír y meneó la cabeza. «Los humanos y su arrogancia. Creen que les tememos». Tal sonrió. «¿Les respondo, almirante? ¿Les decimos que su mundo pertenece ahora al dominio?» Tals comenzó a transmitir la respuesta, pero antes de que pudiera terminar, las luces de la nave parpadearon. Los paneles de control se alteraron por un momento, tras lo cual toda la red de comunicaciones de la flota del dominio quedó en silencio. Por primera vez en su carrera, Sor sintió algo que jamás había experimentado: incertidumbre. «¿Qué acaba de pasar?», exigió saber. Los técnicos se apresuraron, pero no tenían una respuesta. Entonces llegó otro mensaje, un mapa detallado de toda la flota del dominio que incluía información de cada nave y cada tripulante. Datos confidenciales, secretos que ni siquiera el alto mando del dominio debía conocer. El rostro de Tal se puso pálido. «¿Cómo consiguieron esto?». La expresión de Sor se endureció. Alguien los estaba observando, alguien que lo sabía todo sobre ellos y seguía dentro del espacio humano. El almirante apretó los puños. «Esto ya no es una conquista, es una trampa», gruñó. La flota del dominio se mantenía en el vacío, vasta y poderosa, pero inquietantemente silenciosa. En cuanto llegó el mensaje, todo cambió. La arrogancia de su aproximación ahora estaba teñida de una tensión que antes no existía.
El almirante Korvac se sentó en su silla de mando con las garras cerradas en los apoyabrazos mientras su mente recorría todas las posibilidades. ¿Cómo habían logrado estos primitivos acceder a sus datos clasificados? Ningún imperio, ninguna civilización, ni siquiera sus rivales más peligrosos habían conseguido algo así. Las naves de guerra del dominio tenían el sistema de cifrado más avanzado del universo conocido y sus redes de inteligencia eran inigualables. Ninguna especie había logrado piratear su sistema sin enfrentar consecuencias. Pero la Tierra acababa de exponer su flota al detalle, incluyendo nombres de oficiales, rangos e incluso bitácoras personales. Quizás sea un farol, intentó justificar Tals. Tal vez estén adivinando. Podrían haber interceptado transmisiones menores y haber armado esta información. Sor guardó silencio unos segundos antes de sacudir la cabeza. Sea o no un farol, saben demasiado, señaló las pantallas holográficas parpadeantes. Tomaron el control de nuestros sistemas. Por un instante, aunque fuera solo unos segundos, vulneraron nuestra red. Los oficiales del puente se miraron con inquietud. El dominio no temía la guerra. Habían aplastado a incontables civilizaciones. Pero esta vez era distinto, no solo había resistencia, sino que estaban siendo superados de una manera que escapaba a su comprensión. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante? Preguntó Tals, tratando de disimular su propia tensión. Los ojos de Sor se entrecerraron al mirar el planeta de abajo, esa esfera azul con remolinos de nubes blancas que parecía tan pacífica. Avanzamos, pero con cautela. La flota ajustó su formación y continuó moviéndose lentamente. Seguían teniendo la superioridad numérica, en poder de fuego y en experiencia. Los humanos estaban solos, sin aliados ni refuerzos. Aunque tuvieran trucos, el dominio acabaría con ellos. O eso pensaban. Pero entonces ocurrió algo más. A medida que la flota se acercaba, sus sensores de largo alcance empezaron a detectar fluctuaciones energéticas extrañas. No procedían de la superficie de la Tierra, sino del espacio que les rodeaba. El propio vacío parecía ondular, como si algo oculto se agitara debajo de la realidad. Se mostró una alerta en cada nave del dominio. Se habían detectado distorsiones gravitatorias desconocidas. Se han detectado firmas de energía desconocidas. Se recomienda corregir el rumbo de inmediato. La flota se detuvo de golpe. Sor frunció el ceño. ¿Qué es esto? Uno de los oficiales, intentando descifrar los datos, habló con vacilación. Señor, no se trata de una fluctuación gravitatoria normal. Es artificial. ¿Quizá es un arma? Propuso Tals. O algo completamente distinto, respondió el oficial. Entonces, sin previo aviso, las estrellas mismas parecieron parpadear. Al principio fue sutil, algunos astros lejanos se atenuaron, luego más y más. Era como si las sombras engulleran la luz del cosmos. Los oficiales del dominio observaron atónitos cómo se oscurecía por completo una sección entera del espacio delante de ellos. Solo tardaron unos segundos en darse cuenta de la aterradora verdad. No eran sombras, eran naves. Estructuras colosales y planas que emergían del vacío, silenciosas, sin rasgos distinguibles y aterradoramente alienígenas. Había docenas de ellas ocultas en la propia trama del espacio. La flota del dominio ya no era la cazadora, sino la presa. En el puente de la nave insignia del dominio reinaba el silencio. No era el silencio fruto de la disciplina, sino el que nace del miedo. Los oficiales contemplaban lo imposible, naves tan inmensas que bloqueaban las estrellas. Ninguna especie conocida poseía naves así. Era como si el propio vacío hubiera engendrado una flota para enfrentarlos. El almirante Sor clavó las uñas en los apoyabrazos de su silla. Su mente trabajaba a toda velocidad, no podía ser real. Ninguna civilización, y mucho menos la humanidad, podría haber ocultado algo así. La flota había escaneado el sistema docenas de veces. No había señales de nada así. Y, sin embargo, ahí estaban, esperando y observando todo el tiempo. Las pantallas holográficas volvieron a parpadear. Llegó una nueva transmisión. No había voz ni imagen, solo texto. Se los advertimos. Aquellas palabras provocaron un escalofrío en todos los oficiales del puente. Tals dio un paso adelante y preguntó. Almirante, ¿qué órdenes tiene? La mente de Sor luchaba contra sus propios instintos. Quería ordenar una retirada inmediata,
pero eso significaba aceptar que el dominio les había superado. Era impensable. El dominio jamás se rendía. Habían conquistado imperios, aplastado rebeliones y aniquilado especies enteras. Eran los gobernantes de la galaxia. No podían temer a los humanos. Se incorporó y habló con voz firme. Mantengan la formación. Escaneen esas naves. Quiero saber qué son. Los oficiales dudaron antes de obedecer. La flota del dominio ajustó su posición, con las armas apuntando hacia las enormes naves. Pero los escáneres no revelaron nada, ni firmas de energía comprensibles, ni signos de vida, ni aleaciones conocidas. Era como si esas naves ni siquiera existieran en términos convencionales. Solo había vacío envuelto en metal. Entonces se movieron. No se movían como las naves normales, con motores y propulsores, sino que simplemente se desplazaron, como si el propio espacio se pliegue a su voluntad. En un instante, se acercaron a la flota del dominio. La cercanía repentina activó los sistemas de defensa automática y las naves del dominio lanzaron una andanada de fuego de plasma. No sirvió de nada. El plasma, capaz de derretir planetas enteros, desapareció al impactar contra los colosos. No hubo explosiones ni destellos de escudos, la energía simplemente dejó de existir, como si nunca se hubiera producido. El pánico se empezó a extender. Las armas más poderosas del dominio eran inútiles. Sus naves, que habían sometido a incontables mundos, estaban indefensas. Entonces se oyó una segunda transmisión. Váyanse ahora o serán borrados. Tals miró al almirante, que estaba pálido. Señor, no podemos luchar contra esto. La mente de Zor gritó contra la realidad. Jamás había perdido una batalla ni se había rendido, pero aquello era diferente. Sus instintos, que lo habían mantenido con vida a lo largo de tantas guerras, le susurraban la verdad, ya habían perdido. Tomó aire. Todas las naves, retírense. Era la primera vez en la historia del dominio que se daba esa orden antes de que cayera un solo disparo enemigo. Pero era la única opción que les quedaba. La orden de retirada se propagó por la flota del dominio como un fuego. Las tripulaciones se apresuraron a obedecer, tecleando con nerviosismo las órdenes en los paneles de control y transmitiéndolas con voz temblorosa. Las enormes naves de guerra, símbolos de la supremacía del dominio, empezaron a virar para escapar de la fuerza desconocida que había emergido del vacío. Los motores rugieron, pero algo iba mal. El almirante Korvac lo sintió antes de que alguien lo dijera en voz alta. Las naves se movían, pero no lo suficiente. Las naves del dominio estaban construidas para el poder y la dominación, no para las huidas rápidas. Y ahora, mientras Korvac observaba las pantallas tácticas, vio algo aún peor. También se movían, sin estallidos de energía ni ondas de distorsión, solo movimiento puro e imposible. Esas naves colosales, más oscuras que el propio vacío, aparecían cada vez más cerca, bloqueándolo. Un oficial susurró. ¿Anticiparon nuestra retirada? Las garras de Zor se clavaron aún más en su silla. No se trataba solo de tecnología incomprensible, sino de inteligencia infinita. Los humanos no solo se habían preparado para la guerra, sino que habían planeado este momento exacto. Entonces llegaron las voces. No provenían de los humanos ni de la flota desconocida, sino de las propias naves del dominio, un susurro débil y lejano al principio que se abrió paso en todos los canales de comunicación saltándose las medidas de seguridad como si no existieran. Sin barreras lingüísticas ni distorsiones, solo una presencia abrumadora que no debía estar ahí. Se lo advertimos. Zor contuvo el aliento. Todos en la flota lo oyeron, cada oficial, cada tripulante, cada soldado. Se los advertimos. Las palabras no sonaban a amenaza, sino a constatación. Y entonces las luces parpadearon en toda la flota, los sistemas dejaron de funcionar sin explicación, los motores se apagaron, las armas se desactivaron e incluso el soporte vital comenzó a fallar. Era como si las propias naves fueran deshechas. No destruidas ni pirateadas, sino reescritas por algo que no debería existir. Los oficiales entraron en pánico. Algunos gritaban, otros tecleaban desesperadamente para recuperar el control, pero nada funcionaba. Era como si ya no fueran dueños de sus propias naves. La mente de Zor iba a toda velocidad. No se trataba solo de una guerra, sino de algo mucho peor de lo que imaginó. Tal se giró hacia él con la voz apenas un susurro.
Almirante, ¿qué hacemos? Por primera vez en su vida, Sor no supo qué responder. El vacío había hablado y la humanidad ya no pedía que se marcharan. El almirante seguía aferrado a los reposabrazos de su silla de mando con las garras. Su respiración era entrecortada. Esto no podía estar pasando. La flota del dominio, el orgullo del imperio, estaba indefensa. Sus naves flotaban inmóviles, con los sistemas congelados y las armas inútiles. Ni siquiera funcionaban los protocolos de emergencia. En el puente, los oficiales trabajaban desesperados en las consolas, pero lo único que aparecía era el mismo y escalofriante mensaje, repetido hasta la saciedad. Se lo advertimos. El susurro había cesado, pero la presencia seguía ahí, llenando de tensión cada rincón de la flota. Tal se giró con terror apenas contenido. Señor, hemos perdido todo control. Nada responde, es como si las naves dejaran de ser nuestras. Sorb apenas lo escuchaba. Observaba el vacío, la flota humana seguía inmóvil a lo lejos, gigantesca. No atacaba, no se movía, solo esperaba. Y eso lo hacía aún más aterrador que cualquier ofensiva. ¿Por qué no disparan?, susurró un oficial. Sorb lo sabía, no lo necesitaban. No se trataba de una batalla, sino de una lección. Los humanos no estaban destruyendo la flota del dominio, sino que estaban demostrando que podían hacerlo. El almirante sintió que la abrumaban las implicaciones. El dominio siempre se había creído invencible, con una tecnología insuperable y una flota indestructible. Sin embargo, ahí estaban, varados y totalmente a merced de un enemigo que habían subestimado. Tals tragó saliva. Órdenes, almirante. Solo había una respuesta posible. Sor se irguió, intentando mantener la firmeza en su voz. Habrán un canal de comunicación con ellos. La tripulación dudó. Pero, señor. Ahora, rugó Sor, su orgullo sufriendo con cada palabra. El oficial de comunicaciones tembló mientras activaba la transmisión. La pantalla parpadeó un instante antes de estabilizarse. Entonces apareció el humano, una sola figura con uniforme militar oscuro, sin insignias ni medallas, y unos ojos fríos que parecían atravesar la alma de Sor. Silencio. Luego, el humano habló. Debieron haber escuchado. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. La voz era serena, casi decepcionada. Les dimos una advertencia. Les dimos una oportunidad. Los ojos del humano se afilaron. Ustedes decidieron ignorarla. Sorb se esforzó por articular palabras. Nosotros, no sabíamos. Nunca lo hacen, interrumpió el humano, con un matiz de desagrado. El dominio se cree superior. Creen que las advertencias son faroles, que la contención es debilidad y que la piedad es ignorancia. La pantalla se distorsionó un segundo y, de pronto, Sor sintió algo, una presencia, no solo de ese humano, sino de toda la flota detrás de él, como si todos lo miraran esperando algo. Ahora lo entienden, continuó el humano, con una voz tan gélida como el vacío. Ahora tienen una elección. Sorb sintió un nudo en la garganta. ¿Qué elección? La expresión del humano se endureció. Váyanse. Váyanse y no vuelvan jamás. Las mandíbulas de Sorb se crisparon. ¿Y si nos negamos? Por primera vez, los labios del humano se curvaron en lo que parecía una sonrisa. Ya conoces la respuesta. Tras una breve pausa, una nave del dominio explotó sin previo aviso. Sin fuego enemigo ni firma de energía, simplemente desapareció. Sorb observó horrorizado cómo los restos se dispersaban en el vacío. El puente quedó en silencio absoluto. Los ojos del humano no pestañearon. Se te acaba el tiempo, almirante. La transmisión se cortó. Mientras los restos maltrechos de la flota del dominio se alejaban, reinaba un silencio imperturbable en la cubierta de mando humana. La batalla había terminado antes de empezar. El dominio se creía invencible, el dueño de la galaxia. Ahora habían aprendido la verdad. El capitán Roll se reclinó en su silla, tamborileando los dedos contra el reposabrazos, y contemplaba en la pantalla cómo las otrora poderosas naves del dominio se perdían en la inmensidad del espacio. Sus oficiales aguardaban sus órdenes de pie y en silencio. Pasó un largo rato antes de que hablara. Finalmente, suspiró. Desactiven la alerta de combate. Dejen que se marchen. La orden se propagó por el puente, pero nadie la celebró. No había motivo alguno.
La humanidad había enviado su mensaje y no solo el dominio había presenciado el enfrentamiento, toda la comunidad galáctica había estado observando, con sus sensores atentos a cada movimiento. La noticia se difundiría más rápido que cualquier flota. La Tierra había sido puesta en la mira y ahora toda la galaxia sabía lo que eso significaba. Años luz de distancia, en las profundidades de los sistemas centrales del dominio, el Alto Consejo se reunió en secreto. La Cámara, antes símbolo de autoridad férrea, ahora temblaba con inquietud. El almirante Korvac se arrodilló ante ellos, inclinando el cuerpo en sumisión. En su rostro no había desafío ni rabia, solo una sombría aceptación. «Huiste», bramó el canciller supremo Ist. «Deshonras al dominio». Korvac no levantó la cabeza. «Hice lo que debía hacerse. Si nos hubiéramos quedado, nos habrían aniquilado». La sala quedó sumida en un silencio sobrecogedor. El canciller entornó los ojos reptilianos. «Los humanos no son más que una especie advenediza». Korvac alzó la mirada chasqueando las mandíbulas con furia apenas contenida. «No son mucho más que eso. Ustedes creen que somos nosotros quienes dictamos el poder en esta galaxia, que nuestra fuerza es incuestionable y que decidimos quién reina y quién perece». Dejó escapar una risa amarga. «Nos equivocamos. Mucho». Se irguió, acomodándose el uniforme, que estaba bastante maltrecho. «Ellos nos permitieron vivir». Los miembros del consejo se remueven incómodos. Korvac los recorrió con la mirada. ¿Entienden lo que significa? Durante un largo minuto nadie respondió, hasta que una voz rompió el silencio. Significa que eligieron la piedad. El canciller apretó sus garras. ¿Entonces qué propones? ¿Arrodillarse y pedir perdón? Korvac negó con la cabeza. Propongo que no los volvamos a desafiar. Hubo otra pausa. Los miembros del consejo asintieron uno a uno, lentos y reacios. Estaba decidido, el dominio no volvería a enfrentar a la Tierra. Mientras tanto, en la Tierra, en unas instalaciones militares secretas enterradas bajo la superficie, se activó el proyecto Revan. Una voz fría y mecánica resonó en la cámara. Amenaza neutralizada. Disuasión galáctica lograda. A la espera de más directrices. El capitán Reynolds dio un paso al frente, con la mirada clavada en la proyección holográfica. El dominio había retrocedido. El mensaje había sido enviado, pero en lo más profundo de su mente sabía que esto era solo el principio. En algún lugar, en las profundidades del vacío, otro enemigo observaba y esperaba. Y cuando llegara ese día, la humanidad estaría preparada. El puente seguía en silencio. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse, el ambiente era denso, cargado de miedo e incertidumbre. Los humanos habían dado una opción al dominio. Las mandíbulas del almirante Korvac, también conocido como Sorben informes distintos, temblaban mientras su mente daba vueltas. El dominio jamás se había encontrado en una posición así, siempre eran los conquistadores, los superiores, los que dictaban las condiciones. Pero esta vez eran ellos quienes la recibían. Korvac desvió la mirada hacia los restos de la nave destruida, una de las más fuertes de su flota, borrada sin dejar rastro de ataque. Su propia flota estaba paralizada, sus sistemas bloqueados por una fuerza invisible. Los humanos no solo los habían vencido, sino que también los habían dejado indefensos. Una parte de él deseaba contraatacar, luchar, resistir. El dominio jamás se rendía. Sin embargo, sus instintos le gritaban que no podrían ganar esta batalla. Tals rompió el silencio con una voz apenas audible. «Señor, ¿qué hacemos?» Korvac exhaló lentamente. Sentía que el peso de toda su carrera y de su orgullo se derrumbaba sobre él. Aún podía ver la expresión de aquel humano, la certeza tranquila en sus ojos. No era un farol, nunca lo había sido. Otra explosión sacudió el vacío, otra nave del dominio aniquilada. Ni siquiera se oía voz humana, era la última advertencia, más que suficiente. El almirante apretó su garra, recordando todo lo que le habían enseñado, que el dominio era supremo, que ninguna especie podía equipararse a ellos, que controlaban todo. Pero esto era verdadero poder absoluto y no pertenecía al dominio. Su voz se quebró al hablar. Orden de retirada. Tals parpadeó. «¿Señor? ¿Me has oído?», gruñó Korvac, herido en su orgullo en cada palabra. «Nos vamos». La tripulación dudó, pero la mirada de Korvac no dejaba lugar a discusión.
No había otra opción. La orden se transmitió y las naves del dominio, apenas funcionales, comenzaron a virar, lentas, débiles y derrotadas. La flota humana no se movió, no disparó ni persiguió. No necesitaba hacerlo. El dominio ya estaba roto. Mientras su nave se alejaba, Korvac se permitió echar una última mirada a la flota humana. El mensaje era claro. La Tierra nunca fue débil. El dominio simplemente había estado ciego. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.